Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. La clase de hoy vamos a trabajar un tema que es la continuación del tema anterior. La clase anterior estábamos aprendiendo acerca de los filtros, ¿cierto? Ordenar y filtrar bases de datos fue lo que trabajamos la clase pasada. Hoy vamos a continuar con un tema que se llama filtros avanzados. Entonces lo vamos a descargar de ahí mismo de la carpeta compartida. Filtros avanzados. Bueno, ¿qué son los filtros avanzados? Los filtros avanzados son unos filtros que podemos utilizar en Excel en determinadas ocasiones. En primer lugar, ¿y qué ventajas tiene sobre los autofiltros, que fue lo que trabajamos la clase pasada? La primera ventaja es que podemos poner varios criterios de filtrado en una misma columna. Por ejemplo, no sé si recuerdan en uno de los últimos ejercicios de la clase pasada que nos decían que buscáramos los electrodomésticos, los artículos que pertenecieran a la categoría de audio o video. ¿Recuerdan ese ejercicio? Sí. Y nos mostraba solamente hay una opción, audio o audio y video, ¿cierto? Pero de igual manera solamente eran dos opciones, dos posibilidades, audio o video. Con los filtros avanzados podemos manejar una cantidad ilimitada de criterios, no solamente dos como en ese caso, sino que podemos poner 3, 4, 5, 10, 20, los que necesitemos y no vamos a tener ningún problema. Otra característica, que es una de las principales características de los filtros avanzados, es que los resultados ya no me los va a dar aquí en la misma base de datos, como hace el otro filtro que oculta lo que no queremos ver y me deja visible solamente lo que sí queremos ver. Eso hacía, ¿cierto? El filtro avanzado nos da la opción de los resultados del filtrado ponerlos aparte. Por decir, yo le digo, de acá búsqueme a todos los de Brasil, los va a buscar y me los va a poner a un ladito, dejándome la base de datos original intacta, sin ocultar nada, sin modificar nada. Mientras que el filtro que vimos la clase pasada, lo que hace es que oculta todos los demás en la misma base de datos original y me deja viendo solamente a los de Brasil, ¿cierto? Entonces, esta es la segunda ventaja de este, que me permite dejar mi base de datos original como estaba y ponerme los resultados, o sea, los que pasaron el filtro, ponérmelos aparte, en otro ladito, en otra tablita, sin que altere como tal la original. ¿Listo? Entonces, antes de que pongamos todo esto en práctica, vamos a escribir un poquito de teoría de lo de la clase pasada y de todo esto que vamos a ver hoy, porque lo de hoy es muy diferente a lo de la clase pasada. Vamos a obtener el mismo resultado, pero con un proceso totalmente diferente, que tenemos que cumplir varias condiciones, tenemos muchas opciones para que eso nos salga muy bien. Entonces vamos a poner como título, primero que todo, autofiltros. Se adelantaron. Vamos a escribir primero lo de la clase pasada. Autofiltros o filtros simplemente. Filtros o autofiltros sería el mismo. Filtros o autofiltros. ¿Qué es lo de la clase pasada? Que no lo habíamos escrito, ¿se acuerdan? Les dije, la otra clase lo escribimos. Bueno, los filtros en Excel, los filtros en Excel los filtros en Excel nos permiten visualizar, los filtros en Excel nos permiten visualizar solamente la información que cumpla con cierto criterio. ¿Qué es el criterio? Como la condición, ¿cierto? Cuando le decimos que sea de Brasil, que sea del Perú, que sea de Colombia. Pues, permite visualizar solamente la información que cumpla con cierto criterio, ¿cierto? Y ocultar, ¿qué ocultamos? El resto.
El resto, la que no cumpla con el criterio, la ocultamos. Solamente visualizamos la que cumpla con el criterio. Y ocultar el resto. O sea, nos deja ver la que cumple con cierto criterio y oculta el resto, ¿cierto? ¿Cómo creamos un filtro en Excel? ¿Cómo filtramos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver. Si vamos a filtrar una base de datos, ¿qué hago primero? No, primero me paro en la base de datos. Muy bien. Entonces, primero, punto aparte. Para filtrar, debemos seguir estos pasos. Para filtrar, debemos seguir estos pasos. 2 puntos. 2 puntos. Aparte, primero. Ahora sí, ¿cuál era el primero? Pararme en la base de datos. Muy bien, me paro en la base de datos. ¿En qué parte de la base de datos? Cualquier celda. Cualquier celda, pero que estemos dentro de la base de datos, ¿cierto? Entonces, primero me paro en la base de datos. Segundo, después de que estamos parados en la base de datos, ¿qué tenemos que hacer? Uso la herramienta filtrar, ¿no? Muy bien. Segundo, damos clic en la herramienta, filtro que se encuentra, ¿en dónde está? Que se encuentra en la pestaña datos. Está en la pestaña datos. Entonces damos clic sobre la herramienta filtro que se encuentra en la pestaña datos. ¿Cierto? Sí, señor. Muy bien. Tercero, después de que ya dimos clic ahí en filtro, ¿qué más tenemos que hacer? A ver, ¿quién se acuerda? Ya le dimos clic allá en el filtro, en la herramienta. Ahora, ¿qué pasó? Nos aparecieron esas flechitas, ¿cierto? Entonces, tercero, ahí donde nos aparecen las flechitas en todos los encabezados de columna. Entonces, tercero, nos aparecen unas flechas en los encabezados de cada columna. Nos aparecen unas flechas en los encabezados de cada columna, coma, desde ellas podemos escoger la información que deseamos filtrar. ¿Listo? ¿Cierto? Ya si usted necesita filtrar por destino, pues entra a la flechita destino y selecciona lo que usted quiera filtrar. Y lo que no, pues no lo selecciona, lo desmarca. ¿Listo? Entonces, así funcionan, así de sencillo funcionan los autofiltros. Voy a volver a borrar lo voy a desactivar. Ahora sí, punto aparte. Filtros avanzados. Filtros avanzados. Filtros avanzados. Permite filtrar información. Permite filtrar información. Permite filtrar información con las siguientes ventajas. Con las siguientes ventajas.
2 puntos. Primera. Permite el manejo de una cantidad ilimitada. Permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios de filtrado, en cada campo. O sea, que ahí no tenemos límite. En el otro teníamos un límite de 2. En este no tenemos límite. En cada campo. Permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios de filtrado en cada campo. ¿Vamos ahí? Punto aparte, 2. 2. El que les decía ahorita, permite extraer automáticamente el resultado del filtrado fuera de la tabla o base de datos original. Fuera de la tabla o base de datos original. Listo, entonces esas son las dos principales ventajas. La primera es que le podemos poner todos los criterios de filtrado, o sea, todas las condiciones que queramos, no tenemos límite. Y la segunda ventaja es que los resultados me los puede dar en otra tablita aparte, sin tener necesidad de ocultar la información principal. Listo. Punto aparte, elementos del filtro avanzado. Sí, señor. No, aparte otro título, elementos del filtro avanzado. Elementos del filtro avanzado. Elementos del filtro avanzado. Primero, la base de datos que vamos a filtrar. Necesitamos 3 cosas para un filtro avanzado. Hay 2 que son obligatorias y una que es opcional. Sí, entonces primero la base de datos que vamos a filtrar, ¿cierto? Esa sería indispensable, porque si no tenemos la base de datos que vamos a filtrar, nada, ¿cierto? Entonces primero la base de datos que vamos a filtrar. Segundo, un cuadro de criterios. Un cuadro de criterios. Ese es el segundo. ¿Qué sería el cuadro de criterio? El cuadro de criterio es donde vamos a poner la condición, donde le vamos a decir qué es lo que tiene que filtrar. Entonces tenemos la base de datos y el cuadrito donde vamos a poner lo que vamos a filtrar. Y tercero, el área de resultados. Área de resultados. Área de resultados. Entre paréntesis le ponemos opcional. Opcional. ¿Qué significará que el área de resultados es opcional? Que no es necesaria, ¿cierto? Que podemos también hacerlo sin el área de resultados. O sea, los 2 primeros serían obligatorios y el tercero sería opcional. Aquí les voy a mostrar en este ejemplo, antes de continuar avanzando, tenemos lo siguiente. Esto sería la base de datos, donde está el listado de todos. Aquí está Miguel, Pedro, Javier, los ingresos de cada uno y la ciudad de cada uno, ¿cierto? Ahora, aquí en este otro ladito a la derecha arriba tenemos el cuadro de criterios. ¿Qué es el cuadro de criterios? Donde le vamos a decir de la base de datos qué es lo que tiene que buscar. Según este cuadro de criterios, ¿qué tiene que buscar? Tiene que buscar en la columna nombres, ¿a quién? A Javier,
¿cierto? O sea que él va a buscar en la columna nombres, va a buscar solamente a Javier. Y luego tenemos el área de resultados. El área de resultados es donde va a poner él lo que encuentra. Entonces él va a venir y va a buscar a Javier y cuando lo encuentre me va a poner todas las veces que lo encontró acá en el área de resultados. Me dice que estaba 4 veces. Vamos a ver si sí. 1, 2, 3, 4 veces. Aquí están los 4 Javier con su respectiva información y su respectiva ciudad. Entonces, eso es un filtro avanzado. Ahora, ¿por qué decimos entonces que el área de resultados es opcional? Sí, pues le decimos que filtre, pero le decimos que no me muestre los resultados, entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada, ¿cierto? Pero es opcional porque al filtro avanzado también le podemos decir que me filtre igual que el autofiltro, el que vimos la clase pasada. Es decir, que me deje solamente acá Javier y que esconda los demás. Entonces, en este caso, me estaría dando los resultados dentro de la misma base de datos sin ponerlos afuera de ella, ¿cierto? Entonces, en ese caso, estaría funcionando como el filtro normalito, como el autofiltro. Entonces, por eso decimos que el área de resultados no es obligatoria, es opcional. Si la queremos hacer aparte, lo hacemos aparte. Si lo queremos filtrar en la base original, también lo podemos hacer en la base original. Bueno, punto aparte. Vamos en elementos, ¿cierto? Estructura del cuadro de criterios. Estructura del cuadro de criterios. ¿Qué es lo que es el cuadro de criterios? Donde vamos a poner qué. Lo que vamos a filtrar, las condiciones, ¿cierto? Ese cuadro de criterios debe tener unas cosas obligatorias, en particular, una estructura, unas características. Primero, fila de encabezados. Primero, fila de encabezados. Fila de encabezados. 2 puntos. 2 puntos. Contiene los encabezados. Contiene los encabezados. Contiene los encabezados de los criterios que vamos a filtrar. Contiene los encabezados de los criterios que vamos a filtrar. Punto aparte. 2. Criterios de filtrado. Criterios de filtrado. 2. Criterios de filtrado. Es la información que vamos a filtrar. Es la información que vamos a filtrar y se debe poner debajo del encabezado correspondiente. Se debe poner debajo del encabezado correspondiente. Si yo me equivoco y la pongo debajo del encabezado que no es, no me va a buscar nada, no me va a filtrar nada. Se debe poner debajo del encabezado correspondiente. Listo, ahí tenemos un ejemplo. Miren, en este ejemplo, ¿qué nos dice? La fila de encabezados es la parte de arriba, el azul. ¿Cuáles son los encabezados? Sucursal, área y sueldo. Esos son los encabezados, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los criterios de filtrado? Los criterios de filtrado es lo que vamos a buscar en SIM, lo que vamos a filtrar. En este caso son San Luis, que pertenece ¿a quién? A sucursal, ¿cierto? Administración y contabilidad, que pertenecen a área, y mayor que 3.000 y menor que 5.000, que pertenecen al sueldo, ¿cierto? Si yo pongo contabilidad
debajo de sucursal, ¿será que él me lo va a encontrar? No, cierto que no. Lo mismo, y yo pongo a San Luis en sueldo, tampoco me lo va a encontrar, ¿cierto? Entonces, cada criterio debe ir exactamente debajo de el encabezado de columna que le corresponda, para que cuando él vaya a buscar a la base de datos, él lo pueda encontrar, porque él va a ir a buscar a sucursal y va a buscar en este caso a San Luis, pero si yo le digo en sucursal que busque contabilidad, él va a entrar a sucursal y ahí no va a encontrar a contabilidad, entonces no va a pasar el filtro ninguno. Bueno. Punto aparte, cuando existe, ¿Es del mismo punto? sí señor, están del mismo punto. Cuando existe más de un criterio de filtrado, descarga el 7. Descarga el 7. Cuando existe más de un criterio de filtrado, debemos considerar, debemos analizar, mirar, pensar, si se trata de una conjunción, aquí está escrito, véanlo acá, conjunción, si se trata de una conjunción o una disyunción, conjunción o una disyunción, conjunción o disyunción, pero ahí, conjunción o disyunción. Confundidos quedaron ustedes ahí, ¿cierto? De una conjunción, no confusión, sino conjunción. Disyunción, ¿vale? Ahí está en la mitad. Disyunción. Punto aparte, pongámosle ahí como un subtitulito, conjunción. ¿Qué será una conjunción? Sería el conjunto. Sí, viene por ahí de la palabra de conjunto, ¿cierto? ¿Y qué es un conjunto? Una aglomeración de cosas. Eso, varias cosas. Eso es un conjunto, muy bien. Entonces, mire, conjunción significa que todos los criterios deben cumplirse. Entonces, pongámosle ahí, conjunción significa que todos los criterios deben cumplirse. Conjunción significa que todos los criterios deben cumplirse. Y se ponen uno al lado del otro. Y se ponen uno al lado del otro. Listo, aquí tenemos el ejemplo de conjunción. ¿Qué dice? Conjunción, sucursal, San Borja, área, marketing. Para pasar el filtro tiene que cumplir con las dos condiciones. Tiene que ser de San Borja y tiene que ser de marketing. Si es de San Luis y es de marketing, ¿pasa el filtro? No, tiene que obligatoriamente cumplir ambos. Pongámosle ahí ese ejemplo. Sucursal, San Borja, área, marketing. Hagan ahí el cuadrito. Y miren que se pone uno al lado del otro, ¿cierto? Este primero de arriba solamente, el de conjunción. Solo el de conjunción. ¿Listo? Punto aparte. Ahora el otro. ¿Cuál era el otro?
Disyunción. 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 Dos puntos. Uno solo de los criterios debe cumplirse. Uno solo de los criterios debe cumplirse para pasar el filtro. Uno solo de los criterios debe cumplirse para pasar el filtro. Y se ponen uno debajo del otro. En el anterior era uno al lado del otro, ¿cierto? Y en este es uno debajo del otro. Y se ponen uno debajo del otro. Ejemplo, pongamos ahí el ejemplo. Disyunción, sucursal, La Victoria y Chorrillos. Pero coloquen eso más en paisa, Segovia y Remedios. ¿Sí o no? O sea, que si es de La Victoria, pasa el filtro, ¿cierto? Y si es de Chorrillos, también pasa el filtro. ¿Tiene que ser de los dos al mismo tiempo? ¿De los dos al mismo tiempo? No, ¿cierto? Cuando están así uno debajo del otro, que es disyunción, es suficiente con que sea de uno solo. O es de La Victoria, o es de Chorrillos y pasa el filtro. Pero cuando están uno al lado del otro, como el caso de arriba, sí tiene que cumplir obligatoriamente las dos condiciones. Entonces, esa es la diferencia entre ponerlos al lado y ponerlos hacia abajo. Conjunción y disyunción. Bueno, punto aparte. También podemos combinar ambas cosas en el cuadro de criterios. Salud. También podemos combinar ambas cosas en el cuadro de criterios. También podemos combinar ambas cosas en el cuadro de criterios. ¿Cómo así? En este caso, tenemos acá un ejemplo de un cuadrito que dice combinado. Aquí hay disyunciones. ¿Cuáles son las disyunciones? ¿Que van hacia dónde? Hacia abajo. Por ejemplo, sucursal, tenemos dos, ¿cierto? En área tenemos dos y en sueldo tenemos dos. Y hay conjunciones que son hacia los lados, ¿cierto? Hacia la derecha, sí. Sucursal San Borja con el sueldo. La Victoria con contabilidad y administración con mayor o igual que 2.300, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos conjunciones y disyunciones. En este caso, este cuadro de criterios que le está diciendo a Excel, le está diciendo lo siguiente, señor Excel, cuando vaya a filtrar va a buscar a los que sean de San Borja. No me importa de qué área. Como le dejamos el área en blanco, entonces para nosotros el área no es importante. Que sea de San Borja, no importa de cuál área, pero que tenga un sueldo menor o igual que 3.400. O sea que le estamos poniendo prácticamente dos condiciones y en la de área como tal le estamos dejando libre, que sea del área que sea, pero que cumpla con las otras dos condiciones. En el de abajo, ¿qué le estamos diciendo? Que sea de La Victoria, que sea del área de contabilidad y que el sueldo, no importa cuál sea. O sea, lo importante es que cumpla con ser de La Victoria y con ser de contabilidad. Y en la tercera, pues no nos importa de qué sucursal. Lo único que nos importa es que sea del área de administración y que tenga un sueldo mayor o igual que 2.300. Entonces miren que ahí estamos utilizando combinadas las conjunciones y las disyunciones. Sí, escriban el ejemplo, hagan el ejemplo.
No, ya lo de combinado lo escribimos, que es combinar las dos cosas. Hagan ahí el ejemplo de combinado. Exacto, ejemplo. Y hacemos ahí ese cuadrito donde está mostrando la combinación de las conjunciones y de las disyunciones. Ahorita lo vamos a hacer en Excel. ¿Cierto? Bueno, y por último, otro título, el último, este ya es el último para que empecemos a trabajar, poner en práctica todo esto. Manejo de criterios incompletos. Manejo de criterios incompletos. Manejo de criterios incompletos. Punto aparte. Cuando estamos haciendo el cuadro de criterios, podemos utilizar abreviaturas o comodines. Abreviaturas o comodines. Como el asterisco y el signo de interrogación. Ejemplo. Y hagamos ahí ese ejemplo, ese cuadrito. Ahorita lo vamos a necesitar y mucho. O sea, que háganlo bien hechecito, bien escritico para que ahorita no se embalen cuando estén haciendo las condiciones, los criterios, porque vamos a necesitar eso. Antes de hacerlo se los voy a explicar. Miremos. Nos dicen que podemos utilizar abreviaturas. ¿Qué es una abreviatura? Es escribir el comienzo de una palabra, ¿cierto? En este caso, si yo estoy buscando, voy a poner los criterios, digamos que de un listado de nombres, y pongo AD, ¿qué me va a buscar él? Todos los nombres se comiencen por AD. Por ejemplo, ¿quién? Adriana, Adán, Adela, ¿cierto? Todos los que empiecen por D, porque puse solo AD. Si yo necesito buscar solamente Adela, pero yo sé que está Adrián, que está Adán, ¿será que poner AD me va a servir? En ese caso tengo que poner Adela, ¿cierto? Adela completa. Si yo tengo que buscar a Adela Pérez y yo sé que en mi base de datos tengo a Adela Hernández, Adela Fonegra, entonces si pongo solamente Adela, ¿qué va a pasar? Me va a buscar todas las demás Adelas también, ¿cierto? Entonces ahí debemos tener en cuenta eso. Una abreviatura me sirve, pero también va a buscar todo lo que esté
relacionado a ella. En este caso, si tengo a Adela Pérez, Adela Hernández, las dos van a pasar el filtro, porque todas dos comienzan por AD. Ahora, nos hablan ahí de que podemos utilizar comodines. Comodines en este caso se refieren al asterisco y al signo de interrogación. Por ejemplo, si yo pongo dentro de mi cuadro de criterios la palabra queso entre asteriscos, ¿qué significa? Le estoy diciendo a Excel que busque un texto que contenga la palabra queso. ¿En qué parte del texto? En cualquier parte. ¿Qué significa entonces el asterisco? El asterisco significa que queso tiene texto hacia atrás y hacia adelante, o sea, que tiene texto en ambos sentidos. ¿En qué parte va a estar? Al principio, al final, en la mitad del párrafo, en donde esté. Pero que va a estar queso con texto para un lado y texto para el otro. Listo. Ahora, antes de la de norte, antes de la del signo de interrogación, miremos esta última que dice norte, asterisco norte. Según el caso anterior del queso, el asterisco significa que hay texto, ¿cierto? Si ponemos asterisco norte, significa que antes de norte hay texto. ¿Cuánto texto? El que sea, pero hay texto. ¿Y después de norte qué hay? Nada, no hay texto. Eso significa que la frase, la oración tiene que terminar en ¿qué? El norte, porque antes de norte hay cosas, pero después de norte no hay nada. Ahora, si yo lo pongo al contrario, si yo pongo por decir norte y el asterisco acá, ¿qué significará eso? Que norte es la primera palabra y después de norte puede haber más texto, ¿cierto? Que sería prácticamente lo equivalente a poner solo la abreviatura. Si pongo solo AD, sería la inicial y después va a haber más texto, ¿cierto? Ahora, interrogación, interrogación y una G. El signo de interrogación nos reemplaza solamente un carácter, puede ser una letra o un número, pero uno solo, uno solo. Mientras que el asterisco es una cantidad ilimitada. Por ejemplo, ahí antes de norte, ¿cuántas letras hay? No sabemos, ¿cierto? No sabemos cuántas, pueden haber muchas o pocas. Pero cuando pongo un signo de interrogación, él reemplaza uno solo. ¿Eso qué significa? Que antes de la G, ¿cuántas letras hay? Dos, o sea que la G es el tercer carácter, es la tercera letra, ¿cierto? O sea que el signo de interrogación reemplaza una sola cosa. ¿Cuándo se utiliza mucho para filtrar bases de datos con esto? Por ejemplo, tenemos que buscar en una planilla todos los que sean de apellido Gómez, pero cuando llenaron la planilla, algunos Gómez los pusieron con tilde y otros los pusieron sin tilde, ¿cierto? Entonces, cuando yo le vaya a decir a él que me busque los Gómez, yo no pongo la O, porque yo no sé si la tiene con tilde o sin tilde, hay unos que sí, otros que no. En vez de poner la O, yo pongo el signo de interrogación. Entonces escribo la G, signo de interrogación, mes. O sea, el signo de interrogación va a reemplazar la O. En ese caso, cuando él haga la búsqueda, si encuentra Gómez con tilde, pasan el filtro. Y si encuentra Gómez sin tilde, pasan el filtro. Porque ese signo de interrogación está reemplazando a cualquier letra, que puede ser la O con tilde o la O sin tilde. Entonces, para evitar ponerla con tilde y que de pronto no sea con tilde, o al contrario, pues mejor pongo el signo de interrogación y ya es él se encarga de buscar lo que corresponda a eso. ¿Listo? Entonces, ese es el truquito con este manejo de criterios incompletos. Bueno, ahora sí, entonces ya todos tenemos descargado el archivo número 7 que se llama filtros avanzados. No hemos hecho el cuadro. Ah, yo dije que ahorita. Ah, bueno, háganlo pues. Bueno, en el ejercicio número 1 nos están pidiendo lo siguiente. Dentro de la misma base de datos muestra solo los registros cuyo destino es Brasil. Este tranquilamente lo podríamos resolver con el método que ya conocemos, que es el método de los autofiltros o el filtro clásico, ¿cierto? Si lo fuéramos a resolver con ese método, sería muy simple. Vamos a hacer la prueba. Lo primero que hacemos es que nos paramos en la base de datos. Hagámoslo. Nos paramos en la base de datos. Ahora vamos a la pestaña Datos. Activamos el filtro
y nos aparecen ya los autofiltros en cada columna, ¿cierto? Sí, señor. Nos están pidiendo solo los registros cuyo destino es Brasil. Entonces nos vamos ¿para dónde? La columna destino, seleccionar todo para que se quiten todos y marcamos solamente a Brasil y le damos en aceptar. Listo. Aquí abajo me dice que pasaron el filtro, ¿cuántos? 13, ¿cierto? Este es el método clásico. Con este no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con el método de los filtros avanzados. Entonces borrémoslo. No lo voy a repetir porque ya lo vamos a borrar. Entonces, ¿cómo borramos este filtro? Al lado de filtro está la opción que dice borrar. Esto es lo que vimos la clase pasada. Hicimos mucho ejercicio, ¿cierto? Le damos borrar. Listo. ¿Por qué lo borramos? Porque no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer con el nuevo método. Listo. Este primero tranquilamente lo podríamos hacer así, pero lo vamos a hacer con el nuevo método para que lo vayamos aprendiendo. Vamos a desactivar los filtros. ¿Cómo los desactivamos? De la herramienta filtro, volvamos y apaguemos eso y que no nos queden las flechitas en las columnas. ¿Ya desaparecieron? Sí, listo. Entonces, el nuevo método nos dice que necesitamos tener 3 cosas. ¿Cuál es la primera? La base de datos. ¿Tenemos la base de datos? Sí. La segunda cosa, el cuadro de criterios, donde vamos a poner las condiciones. ¿Lo tenemos? ¿Dónde está? A ver, el cuadro de criterios, ¿cómo hay que si lo tenemos? Yo no lo veo. ¿A dónde está? Muéstrenmelo. No lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos. Lo tenemos que crear, lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son los criterios que vamos a filtrar? Nos están diciendo que el destino es Brasil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear nuestro cuadro de criterios? Tenemos que coger destino, vamos a pararnos en destino, lo vamos a copiar. ¿Cuál es el atajo de teclado para copiar? Control C. ¿Listos? Control C. Y lo vamos a pegar por acá arriba en K1. Parémonos por acá en K1 y lo pegamos ahí. Control V. Bueno, aquí nosotros pegamos destino. Tranquilamente lo podríamos haber escrito. Copiar, normal, destino. ¿Por qué lo copiamos y lo pegamos? Para evitar errores. ¿Por qué para evitar errores? Porque acá el texto tiene que quedar exactamente igual a como está acá. Si yo pongo destino, punto, y acá no tiene el punto, no me da. Si pongo acá con tilde y acá sin tilde, no me da. Si lo pongo acá con un espacio y acá no tiene el espacio, no me da. Entonces, para evitar ese problemita que no nos dé, mejor lo copiamos y lo pegamos. Listo. Ahora, ¿cuál destino es el que vamos a buscar? Brasil. Lo podemos escribir o lo podemos copiar y pegar de acá. Este lo voy a escribir Brasil. ¿Qué no diferencia Excel? No diferencia mayúsculas de minúsculas. O sea que lo podemos escribir todo en mayúscula o todo en minúscula o con la inicial en mayúscula y no va a haber ningún problema. Pero si yo escribo Brasil con Z, ¿será que sí va a haber problema? ¿Cierto? Exactamente. Entonces, ya tenemos nuestro cuadro de criterio. Nuestro cuadro de criterio es donde le vamos a decir a Excel que en esta tabla va a buscar en la columna destino todos los que sean de Brasil. Ahora, ¿cómo le decimos que los busque? De la siguiente manera. Nos paramos ahora en la base de datos, porque estábamos por acá en Brasil, ¿cierto? Entonces nos paramos en la base de datos, en cualquier parte, pero de la base de datos, o sea, por acá, en cualquier parte. Listo. No se nos puede olvidar este paso, pararnos en la base de datos. Segundo, vamos a ir a la pestaña datos y al lado del filtro vamos a encontrar una opción que se llama avanzadas. ¿La encontramos? Excelente. Cuando le damos en avanzadas va a ocurrir algo. Primero que todo nos va a salir un cuadrito que se llama filtro avanzado. ¿No le aparece? ¿No le aparece que avanzadas? En la pestaña datos. En la pestaña datos, al lado del filtro, dice avanzadas. Por ahí está pequeñito. Listo. Entonces nos sale un cuadrito que se llama filtro avanzado. Lo primero que tenemos ahí en filtro avanzado son 2 opciones. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar.
¿Cuál de las dos vamos a escoger? Pues depende de lo que nos estén pidiendo. Lean el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Que dentro de la misma base de datos. Entonces la necesitamos copiar a otro lugar. No, cierto, nos están diciendo que dentro de esa misma base de datos. Entonces lo dejamos en la primera, filtrar la lista sin moverla a otro lugar, porque no queremos moverla. Bueno, lo segundo que me sale, rango de la lista. El rango de la lista ya se nos puso automáticamente. ¿Por qué se nos puso automáticamente? Porque cuando leímos en avanzadas, estábamos parados en la base de datos. Entonces él automáticamente detectó que la base de datos empieza desde A9 hasta H. Miremos a ver si vea, desde A9, ¿cierto? Hasta por allá abajo, hasta la H224, ¿verdad que sí? Hasta H224. Si yo no me hubiera parado en la base de datos al inicio, esto me hubiera salido vacío. Y si me sale vacío, ¿qué significa? Que me toca venir a mí y seleccionar toda la base de datos completica. ¿Listo? Entonces, lo mejor es pararnos primero en la base de datos para que él la seleccione automáticamente. Lo siguiente, rango de criterios. Ese sí lo tenemos vacío, ¿cierto? El rango de criterios es donde está lo que yo quiero, que es el busque. ¿Dónde lo tenemos? Destino, Brasil. Entonces, primero nos paramos en rango de criterios. Cerciórense que estén en rango de criterios, que no se vayan a quedar parados en rango de la lista porque lo dañan. Entonces, rango de criterios. Nos paramos ahí, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Seleccionamos destino y Brasil. Solamente esas dos. No vayan a coger ninguna otra vacía. Destino y Brasil. Seleccionamos el cuadrito de criterios que pusimos para allá en K1 y en K2. ¿Ya lo seleccionaron? Automáticamente él nos puso acá que el rango de criterios está en K1 y en K2, ¿cierto? Y por último, tenemos esta opción que está deshabilitada, copiar a. ¿Por qué está deshabilitada? Porque esta me permite decirle a dónde queremos que ponga los resultados. Pero en este caso, como arriba le dijimos que era filtrarla sin moverla, entonces por eso esto está deshabilitado. Si yo le digo copiar a otro lugar, aquí ya me pregunta a dónde lo quiero copiar. En este caso está deshabilitada porque no se utiliza. Y abajo tenemos un chulito que dice solo registros únicos. Solo registros únicos es que si hay alguno que sea repetido, que tenga toda la información repetida, él no lo va a pasar. No me va a mostrar los repetidos. Que sea de Brasil, que tenga la misma fecha, el mismo código, los mismos kilómetros. Tiene que tener exactamente todo repetido para que él lo tome como un repetido. Si tiene cualquier dato diferente, por ejemplo el código y el resto todo es igual, él no lo va a tomar como repetido. Listo. Entonces marcamos eso por si hay alguno repetido y le damos en aceptar. Y listo. Entonces miremos, nos filtró dentro de la misma base de datos y nos dejó solamente a los del destino Brasil. ¿Cuántos pasaron ese filtro? 13. Entonces miremos que es exactamente lo mismo que el que vimos la clase pasada, solo que el de la clase pasada sería más que más fácil, más sencillo, ¿cierto? En este caso, este lo podríamos hacer con el otro, pero lo hicimos con este para que lo vamos cogiendo, porque del ejercicio 3 en adelante, ya con el sencillo no nos da. Ya tendríamos que utilizar obligatoriamente el avanzado. Entonces es el calentamiento. Vamos para el 2. El 2. Dentro de la misma base de datos muestra solo los registros de la empresa Crystal Valley y cuyo destino es Japón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el cuadro de criterios, el cuadro de criterios, de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que poner allá? Empresa. Y la otra, entonces, empresa lo ponemos por acá en K1 y destino lo ponemos en L1. Entonces tenemos empresa y destino. Empresa y destino. Lo voy a poner por acá más grande que lo vean todos los de atrás. Empresa y destino.
¿Cuál empresa es la que necesitamos buscar? Crystal Valley, ¿cierto? Si yo estoy seguro que en ese listado de empresas solo hay una que empieza por el nombre Chris, ¿será que tengo que escribir todo el nombre completo? Solamente hay una que empieza por Chris, ahí no hay más Chris. Puedo escribirlo abreviadito, Chris, y ya él va a buscar todo lo que empiece con Chris. ¿Se acuerdan el cuadro que hicimos ahorita de criterios incompletos? Una abreviatura. Ahora, ¿sí? En empresa, Chris, que busca todos los de la empresa que empiece con Chris. Ahora, ¿cuál es el destino que nos están pidiendo? Japón. Entonces, Japón lleva tilde. ¿En dónde? En la O. Y nosotros sabemos si la persona o las personas que hicieron la base de datos pusieron Japón en todas las entradas con tilde o en algunas sin tilde. ¿Sabemos eso? No lo sabemos, ¿cierto? No sabemos si lo pusieron con tilde o sin tilde o algunas sí y otras no. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa O? La reemplazamos por un signo de interrogación. Entonces, el Japón que tenga tilde va a pasar y el Japón que no tenga tilde también va a pasar el filtro porque estamos reemplazando la O por pues, el signo de interrogación. Japón. Ahora no es que lo pongan así, porque ahí sí no nos va a dar, ¿cierto? Entonces tenemos que reemplazar la O por completo, la quitamos por completo. Japón. Listo. Entonces ya tenemos nuestro cuadro de criterios. Este es el cuadro de criterios. Ahora sí vamos a decirle que nos aplique el filtro. Primero le damos algo, ¿dentro de la misma base de datos o afuera? Dentro, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es dentro. Entonces nos paramos primero en la base de datos. Ahora vamos a dónde? A avanzadas. Filtrar la lista sin moverla o copiarla a otro lugar. Muy bien, sin moverla. El rango de la lista, ¿qué hacemos? Ya lo dejamos porque ya se seleccionó solo, porque estamos parados en la base de datos. Y el rango de criterios, le damos un clic en él y seleccionamos nuestros criterios que están arriba. Empresa, destino, CRIS y Japón. Las 4 cositas, sin dejar espacios en blanco. No vayan a coger celdas vacías. Listo, solamente donde está la información. Solo registros únicos. Solo registros únicos y aceptar. ¿Cuántos pasaron? 2. Miremos la empresa. Lo escribimos abreviado y él sí encontró la que era. Sí, miren, Crystal Valley, destino, Japón. Y ese Japón estaba con tilde, ¿cierto? Estaba con tilde. Muy bien. Solo pasaron 2. El tercero, hagan ustedes el tercero. Solita, vamos a ver. Bueno, entonces, la mayoría ya le dio. Dentro de la misma base de datos muestra solo registros cuyo destino es Estados Unidos, México e Inglaterra. ¿Cuál es el criterio de filtrado? Destino. Entonces vamos a copiar destino, lo voy a pegar por acá en K1. Listo. Estados Unidos. Está 2. Lo voy a abreviar. Recordemos, podemos abreviar, no necesitamos escribir todo. Si hay alguno, ahí uno se arriesga, si hay alguno que también empiece por la palabra está, pues también va a pasar el filtro. Pero si yo sé que solo está Estados Unidos, pues lo puedo hacer con tranquilidad. Estados Unidos. ¿El otro cuál es? México. Yo no sé si lo pusieron con tilde o sin tilde, entonces lo voy a poner con signo de interrogación. México. Y el último sería Inglaterra. Lo puedo escribir también completo o lo puedo abreviar si quiero, pero lo voy a escribir completo. Inglaterra. Entonces ahí está el cuadro de criterios. Estados Unidos, México e Inglaterra. Ahora, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Me paro en la base de datos, avanzadas. ¿Qué más? Me paro en rango de criterios, selecciono los criterios, solo registros únicos
y aceptar. Y pasaron el filtro 37, la tenían buena, muy bien. Excelente. ¿A quién no le ha dado esta? Bueno, el ejercicio 4 nos dice, dentro de la misma base de datos muestra solo los registros con fecha entre el 15 de febrero y el 26 de marzo del 2014. O sea que estamos hablando de ¿cuántas fechas? Dos fechas. O sea, fecha y fecha. ¿Cierto? ¿Por qué dice nada? Porque ustedes estaban poniendo una sola fecha y estaban poniendo acá abajo las dos condiciones. Recordemos lo que vimos ahorita de conjunción y de disyunción. Cuando la ponemos una al lado de la otra, significa que las dos condiciones tienen que cumplirse. Y cuando las ponemos hacia abajo, solamente se requiere que se cumpla una sola. Entonces, en ese caso, ¿la condición de las dos fechas tiene que cumplirse o la de una sola? Las dos condiciones de la fecha, ¿cierto? Entonces, la primera fecha nos dice que tiene que ser ¿cuál? Desde el 15 de febrero del 2013, o sea que tenemos que poner mayor o igual al 15 del 02 del 2013. Y la segunda fecha, ¿cuál es? ¿Cómo sería? Menor, porque tiene que llegar hasta el 26 de marzo del 2014. ¿Se puede pasar de ahí? No, o sea, de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces, menor o igual que el 26 del 03 del 2014. Y listo, ahora sí háganla a ver qué les da. Bueno, por ahí están diciendo que les dio 89, vamos a ver si sí es verdad. Entonces me paro en la base de datos, voy a avanzadas, rango de criterios, selecciono los criterios, solo registros únicos, aceptar y me dio 89. Muy bien, a todos nos dio 89. Aquí esto no se ve porque está muy estrecho y lo amplío y listo. Estarán cumpliendo las condiciones. Si nos ponemos a mirar las fechas, debe mostrar no solamente las fechas que sean mayores que el 15 de febrero del 2013. Algo menor que el 15 de febrero del 2013 no debe estar acá, ¿cierto? Y algo mayor al 26 de marzo del 2014 tampoco debe estar acá. Vamos leyendo el 5 a ver qué nos dice el 5. ¿A todos les dio? Sí, pues vamos al 5. Bueno, el 5 dice, a partir de la celda J9. Entonces miren que aquí ya no nos están diciendo que dentro de la misma base de datos, sino que pongamos los resultados a partir de la celda J9. Dice, a partir de J9 muestra todos aquellos registros que muestren un importe entre 100.000 y 300.000. Importe entre 100.000 y 300.000. ¿Cómo así? ¿Cuál es el importe? Este. Entonces vamos a copiar. Importe, ¿cuántas veces? Dos veces. Es prácticamente lo mismo que el anterior, el de la fecha, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que entre 100.000 y 300.000. Entonces en el primero ponemos ¿qué? Mayor o igual que 100.000, sin puntos, sin comas, sin signo de pesos, de dólar, de soles, de nada. Listo, 100.000. No podemos escribir solo 100.000, porque si no, él va a buscar que sea 100.000 o que sea 300.000. En este caso, le estamos diciendo que sea mayor o igual que 100.000, ¿cierto? Y menor o igual que 300.000. Es mayor o igual que 100.000 y menor o igual que 300.000. Ahí tenemos que ser muy juiciosos con esos operadores, mayor o igual y menor o igual. ¿Listo? Hasta ahí todo iba muy bien, ¿cierto? Tenemos las dos condiciones. Ahora, vamos a decirle que los resultados no los filtre en la misma base de datos, sino que los ponga a partir de J9. ¿Cuál es J9?
Esta es J9, vea. Columna J, fila 9, donde se unen en la celda J9. O sea que a partir de ahí ponga los resultados. ¿Cómo le vamos a decir eso? Me paro en la base de datos primero. Ojo, no le olvide. Primero nos paramos en la base de datos. Nos vamos a avanzadas. Avanzadas. Ahora sí necesitamos hacer un cambio acá. Filtrar la lista sin moverla o copiar a otro lugar. Muy bien, copiar a otro lugar. El rango de criterios, ¿cuál es que es ese? Muy bien, los dos importes. Acá el cuadrito que hicimos, los dos importes. ¿Lo tenemos? Ahora dice copiará. Ahí es donde le vamos a seleccionar a dónde lo queremos copiar. Entonces me paro ahí en copiará y le doy un clic a J9. Se le borraron los criterios, vuelve y selecciónelos. Borre lo que tenga ahí, vuelve y lo selecciona. Eso no tiene problema. Ahora seleccionamos J9 en copiará. Solo registros únicos, aceptar. Y aquí me debe mostrar los resultados. ¿Cuántos? Ya vamos a mirar cuántos. Miremos que acá no me dice el numerito de cuántos pasaron el filtro. ¿Alguno le dijo? No nos dice. Si los queremos contar, tenemos que hacer lo siguiente. Seleccionamos cualquier columna. Por ejemplo, voy a seleccionar la de código, sin coger el encabezado. Solo el primer código y los selecciono todos hasta abajo y él me los cuenta. Aquí me está diciendo cuántos pasaron el filtro. 43. Miren a ver si a todos les dio 43. Bueno, en el 6 nos dicen, a partir de la celda J9 muestra todos aquellos registros cuyo código comienza con AL y tiene como destino Estados Unidos, Marruecos o Perú. Entonces son código y destino. Código y destino, ¿cierto? Hasta ahí van muy bien. Bueno, el código. ¿Cuál era el código que comience con? Que comience con AL. Entonces, para yo decirle que comience con AL, necesito poner algún asterisco. Solamente AL, ¿cierto? AL. Que el destino sea ¿cuál? Lo puedo abreviar. Estados Unidos, Marruecos, Perú tiene tilde. No sabemos si le pusieron o no le pusieron, entonces le ponemos el signo de interrogación. Ahora, no importa, él no discrimina de mayúsculas a minúsculas. Ahora, el código. ¿El código tiene que ser una condición solo para Estados Unidos o también para Marruecos y para Perú? O sea que el código tenemos que ponerlo en todos tres. Porque si no le ponen el código a los otros, ¿qué le están diciendo ustedes a él? Es él, vea, que el código comience con AL y que sea de Estados Unidos. Y que sea de Marruecos, pero no importa de cuál código. Y que sea de Perú, pero no importa de cuál código. Y eso es lo que queremos decirle. No, queremos decirle que el código de todos tiene que empezar por AL. AL. Ahora sí vamos a ver cuánto da. Entonces me paro primero en dónde. La base de datos. Algunos se están quedando acá cuando le dan en avanzadas. Nos tenemos que parar primero en la base de datos. Vamos a avanzadas. Copiar otro lugar. El rango de criterios, ¿cuál es? Ese nunca cambia, ¿cierto? Rango de criterios siempre va a ser el cuadrito que nosotros hicimos, donde pusimos las condiciones. Copiará, me paro en copiará y selecciono J9. Esto es la repetición de la repetidera. Solo registros únicos, aceptamos y nos dio 8. Muy bien. 8. Todos cumplen con el código AL, ¿cierto? Todos son del destino Estados Unidos, Perú y Marruecos. Miren que ninguno es de otro destino. Todos son el mismo proceso exactamente. Lo único diferente es hacer el cuadrito de las
condiciones. Eso es lo único que es diferente. De resto, el proceso en todos va a ser exactamente el mismo, ¿cierto? Nos faltan dos, hagamos eso de una vez para que nos vamos. Ah, uno nada más. No, dos, están fáciles. Vea, a partir de la celda J9, muestra todos aquellos registros cuyo código termina en A. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Código. Entonces, código. Código. Listo. Con fecha entre junio del 2013 y junio del 2014. Entonces, la segunda es fecha. ¿Cuántas fechas? Entonces, fecha y fecha. Y una cantidad de kilómetros recorridos mayor a 4.000. Entonces, ¿cuál otra? No, kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos. Entonces, ahí están las cuatro cositas. Primero, el código. ¿El código qué? A, que termina en A. O sea que tenemos que poner asterisco A. Asterisco A. O sea que antes de la A hay texto, pero después de la A no hay nada. Termina en A. Muy bien. Fecha. ¿Qué fecha? Muy bien. Miren la fecha aleja como la dice. Ahí nos están diciendo que tiene que ir entre junio del 2013 y junio, ¿si es junio? ¿O cuál del 2014? Pero yo veo. Y junio del 2014. ¿Cuándo empieza junio del 2013? Entonces tenemos que poner la fecha completa desde el 1 de junio. No podemos ponerle a Excel solamente 06-2013. Para nosotros 06-2013 será el mes 6, ¿cierto? Pero Excel siempre necesita las tres cosas: día, mes y año. Entonces, si yo quiero decirle que coja todo junio del 2013, tengo que ponerle mayor o igual que el 1 de junio del 2013. Mayor o igual que el 1 de junio del 2013. Ahí ya vamos a coger de ahí para arriba. Mayor o igual que el 1 de junio del 2013. ¿Listo? Ahora, tenemos que decirle que llegue hasta junio del 2014. ¿Qué día le ponemos? Si le ponemos el 1 de junio, entonces solamente me va a llegar hasta el 1 de junio, pero el 2 de junio en adelante no me lo va a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces sí debe ser hasta el 30. ¿Mayor o menor? Menor. Menor o igual al 30 de junio 2014. Entonces ahí ya le estamos diciendo que sea mayor al junio del 2013 y que sea menor a junio del 2030. Menor o igual al 30 de junio del 2014, perdón. Listo. Ahí ya nos va a coger todo eso completico. ¿Y kilómetros recorridos que nos decían? Una cantidad de kilómetros recorridos mayor a 4.000. Entonces, escribimos simplemente mayor que 4.000. Necesitamos el igual, mayor o igual. Ahí solo dice mayor que 4.000. No nos están pidiendo que mayor o igual que 4.000. Solo mayor que 4.000. ¿Cuánto da ese? El resto es la repetición de la repetidera, ¿cierto? ¿Me paro en dónde? La base de datos, voy a avanzadas, copiar otro lugar. En rango de criterios, ¿qué es lo que va? Las condiciones, ¿cierto? En copiar a J9, solo registros únicos, acepto, y 3, solamente 3 que están cumpliendo con esas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que el código termina en A, ¿sí? Que la fecha esté entre ese periodo y que los kilómetros recorridos sean mayores que 4.000. Ahí están los 3, cumplieron solamente esos con esas condiciones. Y el último. A partir de la celda J9, muestra todos aquellos registros cuyo código contenga un 2. Entonces, ¿cuál va de primero? Código, muy bien. Código.
Que el destino sea Libia, México, Japón. Entonces la otra es destino. Y la cantidad esté entre 100 y 800. O sea que el otro es cantidad. Ahora sí empezamos a poner las condiciones. La primera condición es que el código ¿qué? ¿Cómo le decimos que contenga un 2? Muy bien, mire, por allá Aleja dice que asterisco 2 asterisco. Eso significa que en cualquier lugar puede tener el 2, ¿cierto? Muy bien. El destino, ¿cuál es el destino? Dígame los que yo voy a aplicar eso mucho. Libia, México y Japón, como no sabemos si está con tilde o sin tilde, así. ¿Y la cantidad cómo es? Entre 100 y 800. Entonces, mayor o igual que 100, ¿sí? Y menor o igual que 800. Espere que lo hice malo. ¿Por qué? Hay que poner otra cantidad. Cantidad va dos veces. Cantidad va dos veces. Entonces, mayor o igual que 100 y menor o igual que 800. Ahora sí como que me cuadran las cuentas. ¿Lo dejamos así o qué falta? Como falta hacer lo mismo en las partes de abajo. Muy bien, todos los destinos tienen que cumplir con las mismas condiciones. O sea que código lo voy a copiar, selecciono estas y lo pego ahí. O vuelvo y lo escribo. Y estos también los copio y los pego acá. Ahí sí, todos los tres destinos tienen que cumplir con las mismas condiciones. Que tengan un 2 en el código, que sea mayor o igual que 100 y que la cantidad sea menor o igual que 800. Miren a ver cuánto les da y me dicen. Mayor o igual que 100 y menor o igual que 800. ¿Cuánto le dio? Vamos a ver quién la hace primero, pues. 16. Vamos a ver, Aleja le dio 16. Vamos a ver a quién más. 16, muy bien. 16, Mateo, excelente. Pero, ¿cuánto? 16. Para ver, está moviendo la cabeza que sí, pero no sé si sí le dio 16 o si sí no le dio 16. También, buen 16. 16. Ah, no, ya ganaron por mayoría. Vamos a ver si sí. Entonces, primero, ¿qué hago? Los que no le ha dado, miremos el proceso. Primero, me paro en la base de datos. Segundo, voy a avanzadas, ¿cierto? Tercero, activo copiar otro lugar porque necesitamos que los resultados salgan en otro lugar, ¿cierto? Cuarto, me paro en rango de criterios y selecciono las condiciones, ¿cierto? Quinto, me paro en copiar a y selecciono J9, que es donde quiero tener los resultados. Solo registros únicos, aceptar y me dio 12. 12, me dio 12. A usted les dio 16 alguno. ¿A quién más le dio 12? A la mitad le dio 12, a la otra 16. ¿Qué pasó? A revisar las condiciones a ver. Que el código contenga un 2. El destino. ¿México lleva alguna tilde en algo? Ah, entonces mire qué pasó. Este mes lo pusimos sin tilde. Y miremos en la tabla cómo está México. Con tilde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Exacto, signo de pregunta. Signo de pregunta o lo ponemos con tilde o lo pegamos, ¿cierto? Exacto. Ahora, para solucionar esto, ¿qué hacemos? Seleccionamos todos
y borramos no con retroceso, sino con la tecla suprimir, la que dice sub. ¿Por qué la que dice sub? Porque la que dice sub borra todo de una vez. Si presionamos suprimir, me va a borrar solo lo primero, vea, solo esto. Entonces, por eso tenemos que presionar la tecla sub. Si presionamos retroceso, me borra solo lo primero. Listo. Ahora ya lo único que hacemos es que me paro en la base de datos, le doy avanzadas, ya no tengo que hacer ningún cambio. Solo activo este otra vez. Acá en este, le selecciono de nuevo J9, que es el único que se descuadró. Solo registros únicos y aceptar. El rango de criterio no hay que modificarlo porque él ya estaba, ¿cierto? Solo aceptar y vamos a ver si ya salieron los de México. Ahí sí salieron los de México y da 16. 16. Muy bien. Bueno, ¿cuál es más fácil? ¿Este o el de la clase pasada? De la pasada. El de la clase pasada es sencillísimo, pero miremos que este nos da muchas más opciones, empezando por la opción de sacar de una vez todo afuera de la base de datos a otro lugar.